Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a arrancar la unidad número 3 de investigación en los servicios de salud y hoy nos toca hablar de lo que son grupos vulnerables y empezamos a ver uno de los primeros grupos vulnerables. En principio, algunas cuestiones de la unidad 3, ¿sí? Es la unidad más extensa de la materia, ¿sí? Vamos a ver algunos grupos y algunas problemáticas que están relacionadas con los servicios y sistemas de salud y básicamente vamos a ver que tienen ciertas particularidades, si bien estos no son todos los grupos vulnerables, es una selección, ¿sí? Nosotros en esta unidad vamos a ver el tema de adolescencia, el tema de adicciones, el tema de violencia, ¿sí? Y todas sus formas, el tema de la salud sexual y por último el tema de tercera edad. Y a estos grupos los vamos a llamar grupos vulnerables. Y el tema es por qué los vamos a llamar grupos vulnerables. En principio, un grupo vulnerable va a nacer aquellos grupos que, por sus características evolutivas, o sea, sí, por las características de la edad que tienen esas personas, o por sus características sociales y culturales, o por la representación que las sociedades y la cultura tienen de esos problemas, o por sus características económicas, ¿sí? Merecen un particular atención de los sistemas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los sistemas de salud se encuentran con ciertos inconvenientes o ciertos obstáculos a la hora de atender a este tipo de poblaciones por diversas razones. Muchas veces por una forma de hacer las cosas, ¿sí? Que se basan en modelos en donde son todos los pacientes iguales, o sea, son todos los pacientes adolescentes, niños, ancianos, adultos, es todo lo mismo y tampoco en esa atención que brindan los servicios de salud digamos, hacen esa diferenciación, ¿sí? En cuanto a las personas, no en tanto que todos los adolescentes son iguales, cuando en realidad tampoco lo son, o todos los abuelos son iguales, cuando no lo son, ¿sí? Hay muchos otros grupos vulnerables que son desafíos para los sistemas de salud, pero por una razón de extensión y de tiempo no los vamos a tocar acá, pero por ejemplo, salud materno-infantil, discapacidad, poblaciones, o sea, pueblos originarios, son un montón de grupos vulnerables. Cuando uno ve, en realidad, los grupos vulnerables son la regla más que la excepción. Uno está acostumbrado al paciente este estereotipo, ¿sí? Pero sin embargo, lo que atendemos a diario en los sistemas de salud tienen que ver con estas particularidades, ¿no? Culturales, evolutivas, económicas. Así que bueno, vamos a ir empezando, creo que quedó claro, no mucho más de grupos vulnerables. Y esa es un poco la definición. Eh, bueno, esto también, ¿qué quiere decir que merecen una especial atención por parte de los sistemas de salud? En principio, pues suelen ser poblaciones que son vulneradas en sus derechos, ¿sí? Sobre todo en los servicios de salud. Los estudios marcan que en las prácticas en servicios de salud muchas veces los derechos a la salud u otros derechos son vulnerados, como por ejemplo, específicamente el tema de derecho a la salud, el tema de la privacidad, el tema de la contención, están, digamos, vulnerados en este tipo de poblaciones, con lo cual tampoco existe un trato equitativo de la población, un poco lo que recién decíamos, bueno, tratamos a todos los adolescentes iguales o a todas las víctimas de violencia de género, por ejemplo, de forma igual, y me parece que ahí hay que hacer, no me parece, estoy seguro de que hay que hacer un abordaje, digamos, individualizado y particularizado de cada situación, no todas las situaciones son iguales. Eh, y también, digamos, porque la articulación de estas problemáticas no solo están relacionados con los sistemas de salud, o sea, no solo es un problema de salud, sino que muchas veces estos problemas involucran otras esferas de lo social, o sea, la educación, el trabajo, el esparcimiento, el desarrollo social. Entonces, por eso también en esta cuestión de, bueno, ¿qué hacen los servicios de salud en algunas de estas problemáticas si no trabajan articuladamente con otros sectores de la sociedad? Es muy probable que la asistencia que se le hace a esos casos sea ineficaz, inequitativa e ineficiente, ¿sí?
La primer población vamos a denominar, si bien pongo la adolescencia, vamos a hablar más bien de los adolescentes. Hoy no se habla de la adolescencia, sino se habla de los adolescentes por esta disparidad. O sea, cada adolescente es único, irrepetible, y si bien podemos tener describir ciertas características en común, lo cierto es que los adolescentes hay que tratarlo como eso, como personas únicas y irrepetibles. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿por qué los adolescentes son una población que es necesario pensar en la investigación en servicios de salud? No solo porque es una población a la cual hay que adecuar los sistemas por las características que presentan, si bien esto lo vamos a retomar en otras clases en relación a la adolescencia, sepan que es una población que por sus características son las que menos asisten a los servicios de salud, son aquellas que si uno no les da la asistencia o la demanda que ellos vienen a plantear, lo que tenemos es una situación, una oportunidad perdida. O sea, esos pibes no vuelven más y se les resisten a los padres y estamos. Entonces, muchas veces, o vemos muchas veces en los servicios de salud que no hay servicios adecuados para este tipo de poblaciones. Porque la salud a esa edad es una inversión a futuro, ¿sí? Si nosotros en la vida de los adolescentes, también en lo que es salud materno-infantil, pero no intervenimos ahí de manera de promoción y prevención, estos adolescentes, digamos, pueden tomar ciertos hábitos que pueden ser perjudiciales para el resto de su vida, ¿sí? Y el otro punto, que eso también vamos a hacer como un apartado, una clase especial de las diferentes visiones que tiene la sociedad en relación al joven, ¿sí? Y de las cuales muchas de esas lecturas son injustas, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente estas son algunas de las características por las cuales tomamos a la adolescencia como un grupo vulnerable y como una necesidad de los servicios de salud de que se adecúen a las problemáticas que tienen los adolescentes. ¿Sí? Un poco de datos, esta materia no quiere, o por lo menos esta cátedra no pretende a ahondar mucho en los números, eso lo pueden ver en cualquier estudio epidemiológico, pero según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, comúnmente llamada INDEC, en la Argentina hay aproximadamente 7.100.000 chicos que están dentro de la franja de 10 a 19 años, ¿sí? Que es lo que se considera población adolescente. O sea que es un número en relación a los 40 y tantos millones que tenemos en la Argentina, es una cifra relativamente importante. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es esa etapa que se extiende entre los 10 y los 19 años, en la cual ¿sí? Hay cambios en lo que son la constitución corporal, ¿sí? El desarrollo de ciertas características sexuales, como así también cambios en la parte psicológica y cambios en la parte social. O sea, nosotros vamos a ver, en esta clase vamos a apuntar en principio lo que es la pubertad, pero o sea, los cambios biológicos que tiene el adolescente, pero estos cambios sí se dan de forma integral en el chico, o sea que afectan los cambios biológicos, los cambios psicológicos y los cambios sociales, cada uno influye en los demás, con lo cual eso es lo que atraviesa en esta etapa el adolescente. Acá les pongo algo porque me parece sumamente importante. Esto es una noticia de la BBC de Londres, en donde dice adolescentes hasta los 24 años, en donde, a ver, hay una cuestión fundamental que es la adolescencia, que lo plantea la OMS, que es el logro de la autonomía. ¿Sí? El logro de la autonomía quiere decir que una persona puede tener los recursos necesarios para tener una vida independiente. Y esto, y pone digamos, una edad de 19 años, si no me equivoco. Sí, los 19 años. ¿Estamos? Para no confundirme.
¿Qué pasa? Hay determinados países que por su organización social, ¿sí? Permiten que la gran mayoría de los adolescentes a los 19 años puedan acceder a un trabajo, puedan acceder a una universidad, de los cuales muchos de esos chicos van a vivir en los campus de la universidad. Y hay otros países que, digamos, eso se retrasa. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de inserción social, porque el mercado laboral está restringido. Entonces, hoy se está debatiendo, y de hecho la OMS acepta esto, que en algunas regiones la adolescencia se extienda hasta los 24 años. Sí, sabemos que son números que son convencionales. ¿Qué quieren decir? Bueno, es un número aproximativo. No es una cuestión de que, bueno, hasta acá, digamos, sos adolescente, hasta acá no. Pero sí que se ha extendido por estas cuestiones más que nada socioculturales. Bueno, esto también, la extensión del periodo adolescente es lo que veníamos diciendo, ¿sí? Y básicamente, antes de arrancar con los cambios biológicos que tiene el adolescente, nosotros vamos a ver dos conceptos: el concepto de crecimiento y el concepto de desarrollo. El concepto de crecimiento es una medida cuantitativa, o sea, es el incremento de masa de un ser vivo que es medida en milímetros, centímetros, ¿sí? O sea, crece en tamaño. El desarrollo es un proceso que no implica necesariamente crecimiento, pero sí, como uno dice, entrada en funciones. O sea, hay funciones que maduran y que se empiezan a activar, ¿sí? Y eso no implica que crezca de tamaño, aunque muchas veces ahora vamos a ver que está acompañado, pero no es necesariamente, son dos criterios que se dan en conjunto, pero no que uno depende del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, crecimiento es el aumento de tamaño y el desarrollo es, digamos, la entrada en funciones digamos, la puesta en funciones de ciertos órganos, sistemas que no necesariamente tienen que crecer para entrar en funciones. Creo que eso está más que claro. ¿Cuáles son los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo biológico? Hay que aclararlo, aunque ahí ponen otras cosas, pero en el biológico, ¿sí? Los factores son hormonales, genéticos, esqueléticos, el nivel de estado de salud, de los niveles nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales y psicológicos. Para hacer una aclaración, estos, digamos, estos cambios, o mejor dicho, estos factores, influyen en el desarrollo y el crecimiento en todo sentido del adolescente. Me corrijo, en todo sentido. Básicamente, en el crecimiento biológico, en el crecimiento corporal, en el crecimiento y desarrollo corporal, también inciden estas cosas. O sea, en todos los desarrollos inciden todas estas cosas. Para que quede claro. Comúnmente, los cambios corporales que se dan en el adolescente se denomina pubertad, ¿sí? Cuando uno plantea el puber, ¿sí? No es el puber, es de los 8 a los 9 años, o sea, no es una etapa evolutiva, sino que son las características de cambios corporales que tiene el adolescente. Y el término pubertad es un concepto que es latín, ¿sí? Que viene de la antigua Roma, y pubertad quiere decir pelos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se daban cuenta los romanos que un niño ya estaba en condiciones de pasar a otra etapa de su formación o a otra etapa de, digamos, dentro de la sociedad? Bueno, básicamente con esos signos visibles, ¿sí? Que eran, por ejemplo, la aparición del vello, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen una figura, vean que en ese momento no se usaban pantalones, sino que se usaban esas túnicas. Entonces los chicos, cuando jugaban o cuando levantaban los brazos, se podía observar sobre todo en axilas, en las piernas, el crecimiento del vello, y ese era un indicador para los romanos, decir, bueno, este pibe está para otras cuestiones más que jugar y ser un infante. ¿Estamos? Esos cambios puberales, ¿sí? Son diferentes en el hombre y en la mujer. Y si bien esos cambios responden mayoritariamente a características sexuales, o sea, tanto secundarias como primarias, ¿qué quiere decir esto? Que el crecimiento y el desarrollo del adolescente tiene que ver con este
crecimiento y desarrollo de las funciones sexuales. Ahora vamos a hablar de la parte biológica. Lo cierto es que, ahora vamos a ver, no todos esos cambios pueden ser reducidos a las cuestiones sexuales, pero veamos algunas cuestiones. En la mujer se da la menarca, y algunos por ahí lo saben, para los que no, la menarca es el primer periodo menstrual, o sea, el primer sangrado que tiene la niña cuando menstrua, eso se denomina menarca, ¿sí? Y a partir de ahí es un signo visible de que la mujer tiene, la capacidad para reproducir. Estaba pensando en una pregunta, pero la voy a poner en el foro. El otro punto, ¿sí?, es lo que se denomina telarca. ¿Y qué quiere decir telarca? Telarca tiene que ver con, el crecimiento y el desarrollo del botón mamario, o sea, del pezón, ¿sí? En la niña, ese botón mamario, al no estar desarrollado, no es apto para amamantar, ¿sí? En cambio, a través del desarrollo hormonal, ese pezón, ¿sí?, cambia de tamaño y cambia de color, y eso es un signo de que entra en funciones y que es posible el amamantamiento, en principio con criterios más observables. El crecimiento de las glándulas mamarias, ¿sí?, en algunos más que en otros. Eso también hay factores hereditarios, hay otros factores de constitución, pero en general el desarrollo de las mamas es un signo evidente, del cual también muchas veces pasa que sorprende a las niñas. Muchas niñas están esperando, muchas niñas le da vergüenza, ¿sí? Pero bueno, eso por ahí está bueno también debatirlo en clase. El ensanchamiento de las caderas, que es crecimiento y reacomodo de ciertas estructuras óseas que permiten el alojamiento de un bebé, por eso es el ensanchamiento de caderas, que eso está sumado a lo que es el aumento de tejido graso más que corporal, porque el tejido graso, lo que permite es esta cuestión de tener calentito y cómodo al niño, más allá de la placenta, ¿sí? Lo que se denomina pubarca, que es el crecimiento del vello, que en el caso de las mujeres, en términos generales, está más focalizado en axilas y en el pubis. Estadísticamente, aunque eso en algunos países hoy se está más igualando, pero se dice que la mujer tiene un 30% de estatura menor en promedio a lo que es el hombre. Eso tiene que ver básicamente por el crecimiento de huesos largos, pero que hoy por hoy en algunos países esa distancia del 30% se viene acortando. ¿Estamos? En el caso del hombre, sí, también se dan cambios a nivel corporal. Entonces podemos hablar de lo que es la gonarca, que es el desarrollo y el crecimiento del pene y de los testículos, ¿sí? Si bien hay estudios que marcan que los espermatozoides en el hombre maduran o pueden funcionar para la reproducción antes que la niña. Generalmente los niños de 4, 5, 6 años uno puede encontrar espermatozoides aptos para la fecundación. Lo cierto es que la calidad, eso va a desarrollarse y a mejorarse en la adolescencia. Con el tema de la pubarca, vamos a ver que el crecimiento del vello es mucho más generalizado, aunque eso también, todo esto depende de un montón de factores constitucionales, hablamos en términos generales, ¿sí? Pero se va a desarrollar más en las piernas, en el pecho, en la espalda, ¿sí? Hay chicos que padecen mucho este crecimiento de vello porque son muy peludos. Entonces eso hoy por hoy, es más algo negativo para el adolescente que algo positivo, ¿sí? El crecimiento de huesos largos, sobre todo de lo que son las piernas y los brazos, el ensanchamiento de la espalda, ¿sí? Y lo que es el engrosamiento de la voz. O sea, para algunos lo pueden lograr, otros, como verán, no.
Pero el tema del ensanchamiento de la voz también tiene que ver con una maduración de las cuerdas vocales y ahora vamos a ver un poco estas características. Entonces, en cuanto a términos generales, estos cambios puberales que se dan tanto en el hombre y la mujer responden a esta posibilidad de reproducción y de crianza de los niños, pues el tema del amamantamiento. Sin embargo, hay otros cambios que no se explican desde la óptica de la reproducción, sino que se explican desde algo que se llama teoría de modificación genética ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de los miles o millones de años de evolución, hay determinadas cuestiones que se generan en el ambiente, pero que después son incorporados a nivel genético. El ejemplo más claro que por ahí tienen ustedes para que entiendan es el tema de los perros, ¿sí? O de los gatos también. O sea, tengan en cuenta que un perro cuando nace ya tiene inhibido un montón de instintos que en su estado de salvaje, incluso los perros que nacen, que no tienen ningún dueño, también tienen inhibido ese instinto. Pero los perros salvajes, sí, eran perros que atacaban, digamos, los rebaños que tenía el hombre, atacaban a los niños, ¿sí? Y a lo largo de la relación que el hombre tuvo con ese animal, por ejemplo, el tema de tirarle los huesos después de comer, etc., fue haciendo que esa relación poco a poco se vaya incorporando al nivel de la genética. ¿Se entiende? Entonces, hoy por hoy, un perro es mucho más simple domesticarlo que por hoy otro animal que todavía se ha criado en terrenos salvajes y que no ha tenido evolutivamente esta relación con el hombre. Bueno, vamos a ver que algunos cambios que tenemos los seres humanos, todavía los vamos perdiendo de a poco, aunque falta bastante para cambiarlos, están relacionados con las primeras organizaciones sociales y con los roles que cada uno, sea tanto hombre como mujer, tenían en esas sociedades primitivas. No es algo machista, no lo piensen así, sino que es básicamente algunas características de organizaciones que se daban hace millones de años, ¿sí? Y tenemos algunos residuos, algunos rasgos que los seguimos manteniendo hasta ahora. ¿Sí? ¿Ven? Por ejemplo, el caso de el hombre básicamente tenía funciones de cazador, era quien se encargaba en esa organización social primitiva de salir a cazar. Por lo tanto, muchas veces pasaban las noches a la intemperie, entonces si no tenía algo para cubrirse, el mismo vello, si más generalizado, le servía como de cobertura, y las piernas y los brazos largos le servía para atacar a la presa, o sea, correr a la presa, porque las piernas largas es una ventaja, al igual que los brazos, ¿sí? O para huir, ¿sí? Si había un depredador, le servía para huir. A veces cazaban en grupo, pero fíjense, el tema era esta cuestión del manejo de las lanzas con una extensión de brazos, ¿sí? O sea que si la persona, mejor dicho en este caso, si el hombre no tuviese las extremidades largas, no podría atacar, su huida sería, más complicada, porque si tengo patitas cortas voy a correr menos. Y el tema de la voz, a esto es lo que no me quería olvidar, también viene acompañado de estas características. ¿Por qué? Porque una voz gruesa, una voz, ronca, es amenazante. Imagínense cuando uno iba al ataque y gritaba, ¿no? Con esa cosa, a mí no me sale porque evidentemente no tengo esa voz, pero imagínense qué pasaría si alguien tiene las extremidades cortas y una vocecita que no pudiese intimidar a nadie. Y uno básicamente le pasaría esto, ¿sí? Así que bueno, fíjense en estos cambios corporales, más allá de los rasgos tanto primarios como secundarios de lo que es la sexualidad, también hay algunos rasgos que estaban emparentados con esta distribución de roles en estas sociedades primitivas, que hoy por hoy obviamente
digamos, están bastante diluidos, ¿no? Bastante, o sea, con poca importancia. ¿Sí? Más allá de una cuestión estética o de estereotipo estético, que eso lo podemos discutir en otro momento. Así que bueno, en principio esto, sí, empezamos un poco adolescencia y los cambios corporales. La próxima vamos a ver cambios psicológicos y seguramente sociales y vamos a ir avanzando con el tema de la adolescencia. Así que por ahora esto es todo. Les mando un saludo, espero que se encuentren bien. La cuarentena nos está afectando a todos, ya se extraña esta cuestión de no poder intercambiar. Son temas muy lindos para poder intercambiarlos y armar debates, y a veces uno se queda medio corto con estas cuestiones de los videos a distancia. Pero bueno, espero que les sirva, que se vayan entendiendo y esperemos que más pronto que tarde nos estemos viendo físicamente. Les mando un saludo a todos.